La economía es el estudio general de las relaciones económicas que se establece entre los hombres que viven en sociedad. La microeconomía estudia el comportamiento individual de las unidades económicas, consumidores y empresas, determinación de los precios y cantidades de equilibrio en mercados específicos, mientras que la macroeconomía se enfoca en el comportamiento global de la economía. El Producto Interno Bruto, PIB, es el indicador que es utilizado para medir el crecimiento económico de un país. La inflación es el aumento en el nivel general de precios y la deflación, como la disminución en el nivel general de precios. El nivel general de precios se mide mediante índices de precios. El índice de precios generalmente utilizado es el índice de precios de consumo, IPC, o índice de coste de la vida. La tasa de inflación se mide por la tasa de crecimiento del IPC en un periodo determinado. Se distinguen 4 sectores económicos por su distinta función. El sector económico doméstico. Las economías domésticas adquieren bienes y servicios y ofrecen trabajo a las empresas. El sector de empresas. Las empresas son las que producen y ofrecen los bienes y servicios y deciden cuántos trabajadores van a contratar. El sector público. Este sector suministra los bienes y servicios públicos. El sector exterior. Son las unidades económicas no residentes con las que las unidades residentes realizan transacciones. La producción que las unidades económicas residentes destinan a las no residentes se denomina exportación. Las unidades económicas residentes consumen bienes y servicios de las unidades no residentes reciben el nombre de importación. El flujo real. Las empresas adquieren de las economías domésticas los factores de producción y las economías domésticas adquieren de las empresas los bienes y servicios producidos. El flujo monetario. Las empresas pagan a las economías domésticas los factores de producción utilizados. Los pagos que realizan las empresas son las rentas que reciben las economías domésticas. El diagrama de flujo circular es un modelo que nos permite ver cómo interactúan los hogares y las empresas. Los hogares poseen los factores de producción, trabajo, tierra, capital, que venden a las empresas para que éstas puedan desarrollar su actividad. Las empresas fabrican bienes y ofrecen servicios que son demandados por los hogares. El Producto Nacional Bruto, PNB, se define como el valor monetario de total de bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. El Producto Nacional Bruto o el Producto Interior Bruto pueden ser valorados a precios corrientes y a precios constantes. La economía positiva, el qué, el cómo y el qué para quién. La economía normativa, preceptos éticos y juicios de valor sobre el qué, el cómo y el para quién de una economía. La oferta y la demanda son las dos fuerzas que interactúan en los mercados. La tasa de interés es el rendimiento sobre el capital. La Contabilidad Nacional elabora y publica los datos de los principales agregados macroeconómicos de un país. El principal indicador de la actividad económica de un país es el Producto Interno Bruto y se define como el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos por un país. El Producto Interno Bruto nominal es el valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo, normalmente de un año. El PIB real es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país pero a precios constantes, es decir, el PIB real elimina el cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que el PIB nominal a precios corrientes sí refleja estos cambios anuales, ya sean incrementos o disminuciones. El PIB a precios constantes se calcula a partir de los precios de un año que se toma como base y permite, por lo tanto, aislar los cambios ocasionados en los precios. Como consecuencia, esta medida nos da la posibilidad de comparar la producción real de un determinado país en periodos de tiempo diferentes. A pesar de que el crecimiento del PIB real no recoge los cambios tecnológicos que constantemente modifican las características de los bienes y servicios producidos por una economía, es sin embargo la mejor forma de calcular el crecimiento económico de una nación. De ahí que el crecimiento del PIB real proporciona la mejor información sobre el crecimiento de una economía. Determinantes de una demanda. Elasticidad-precio de la demanda. Cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. La elasticidad-precio de la demanda está afectada por los siguientes factores. El precio.
La naturaleza de las necesidades que satisface el bien. Si el bien satisface una necesidad básica, la demanda es más inelástica, pues difícilmente se dejan de consumir ante cambios en el precio. Una situación inversa se da con los bienes suntuarios o de lujo, que se ven afectados fuertemente ante cambios en el precio. La disponibilidad de bienes que pueden sustituir al bien en cuestión. Los bienes que tienen fácil sustitución tienden a tener una demanda más elástica que los que no la tienen, pues ante un incremento del precio, los demandantes pueden sustituir la demanda del bien en cuestión por la de alguno de sus sustitutos. La porción del ingreso gastado en el bien. Los bienes que tienen una importancia considerable en el presupuesto de gastos tienden a tener una demanda más elástica que los bienes que cuentan con una participación reducida. El periodo de tiempo considerado. En general, cuanto mayor es el precio de tiempo, más elástica será la demanda para la mayoría de los bienes, ya que se requiere tiempo para que los compradores se ajusten al cambio de precios. Otra razón puede ser la dificultad de sustitución en el corto plazo. Cuando el ingreso afecta a la demanda, se utiliza la elasticidad ingreso de la demanda, que es la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios de ingreso. Los bienes normales son aquellos cuya elasticidad ingreso de la demanda es positiva. Los bienes inferiores son aquellos que tienen una elasticidad ingreso de la demanda negativa. Cuando los cambios en el precio de los bienes sustitutos y complementos afectan sobre la cantidad demandada de un bien, utilizamos la elasticidad cruzada de la demanda, que es la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio de otros bienes. Dos bienes son sustitutos cuando la elasticidad cruzada de la demanda es positiva. Dos bienes son complementos cuando la elasticidad cruzada de la demanda es negativa. Si dos bienes no están relacionados, no son sustitutos ni complementos. La elasticidad cruzada es igual a cero. La política económica es el conjunto de medidas con las cuales el gobierno trata de tener impacto sobre tres aspectos fundamentales: la asignación de los recursos, la estabilización de la economía y la distribución del ingreso o la riqueza. La política fiscal está relacionado con los ingresos y con los gastos del gobierno. La política monetaria sirven para regular la cantidad de tiempo que circula en la economía. La economía de mercado, como mecanismo de interacción entre productores y consumidores durante el proceso económico para producir, intercambiar y consumir los bienes satisfactores de necesidades, funciona dentro de un marco de competencia que en muchos casos no es perfecto, pues el fin de todo producto es obtener el máximo de ganancia mediante la diferencia positiva entre costos y precios, por lo que trata a toda costa de influir para que los precios sean los más altos posibles, haciendo acuerdos, convenios u otro tipo de arreglo con sus competidores. Frente a la voracidad del capitalista está el gobierno, que es y debe ser el defensor de consumidores y que está facultado para controlar la economía, por lo que establece medidas para conducirla hacia el logro del máximo beneficio mediante una armonía y estabilidad social. Las imperfecciones de la economía de mercado se dan cuando predominan el monopolio y el oligopolio, donde el primero solo un productor tiene el control absoluto del mercado y el oligopolio es donde unas pocas empresas en el mercado deciden la producción y el precio, poniéndose de acuerdo en los volúmenes de producción o el precio. La competencia perfecta se refiere a un mercado en el que ninguna empresa o consumidor es suficientemente grande para influir en el precio de mercado de las mercancías. La competencia imperfecta es la forma que utilizan las grandes empresas para incrementar sus ganancias y eliminar la competencia. El gasto público es la cantidad de ingresos que el Estado destina para el cumplimiento de sus funciones y se clasifica en gasto corriente y gasto de capital. El déficit es cuando el gasto público es superior a los ingresos que recibe el gobierno. El superávit, cuando los ingresos son superiores a los gastos, ya que el gobierno gasta menos de lo que ingresa, lo cual no es conveniente. Los impuestos se aplican a particulares y empresas con el fin de obtener ingresos para financiar el gasto público, para que el gobierno o sector público cumpla con sus funciones. El multiplicador del gasto es un número que indica cuántas veces se incorpora el gasto público realizado por el gobierno en la economía. El multiplicador de impuestos es el número de veces que repercuten estos en la economía, el cual siempre será menor en uno que el gasto del gobierno. El multiplicador del presupuesto equilibrado es el cambio que registra el PIB provocado por cambios en el gasto público y de impuestos en la misma proporción
donde el multiplicador siempre es 1. Propensión marginal del consumo. Es un componente de la ecuación el consumo inducido dependiendo en gran manera de la propensión marginal a consumir de la gente, que no es otra cosa que la parte que se destina al consumo cuando aumenta en una cantidad del ingreso. La propensión marginal a consumir está determinada por factores como la edad de la gente y las preferencias entre consumo presente y futuro. Los estabilizadores automáticos son cambios de la política fiscal que estimulan la demanda agregada cuando la economía entra en una recesión sin que las autoridades económicas tengan que tomar alguna medida deliberada. La política económica es el conjunto de medidas con las cuales el gobierno trata de tener impacto sobre 3 aspectos fundamentales: la asignación de recursos, la estabilización de la economía y la distribución del ingreso o de la riqueza. La política fiscal es el conjunto de medidas fiscales que usa el gobierno para estabilizar la economía. La política monetaria es el conjunto de medidas monetarias que usa el gobierno para controlar la economía. El dinero es el medio utilizado por las personas por el cual se paga por el intercambio de bienes y servicios. La medida de valor es el método por el cual el uso del dinero sirve para medir el valor de cualquier mercancía o servicio expresado a través del precio. La medida de cambio, como el dinero, es un equivalente general de las mercancías. Facilita el intercambio de las mismas y éstas tienen un precio expresado en dinero. Depósito de valor. Es el dinero que destinamos para guardarlo y realizar inversiones y disponer de él en el futuro. La demanda de dinero es la cantidad del mismo que necesitamos tanto personas como empresas y gobierno para llevar a cabo nuestras transacciones. La oferta de dinero es la cantidad del mismo que el gobierno pone en circulación. La especulación es el término que se le da al dinero para invertirse con una ganancia de interés. El precio es el valor monetario de las mercancías o servicios. El ingreso es la cantidad de dinero con el que se cuenta para hacer frente a las necesidades de los individuos y colectividades. La tasa de interés es el porcentaje que va de acuerdo al dinero disponible en circulación. El equilibrio de mercado monetario es la situación económica donde en determinado nivel de precios la oferta y la demanda de dinero son iguales. El interés nominal mide el rendimiento o ganancia en términos monetarios. El interés real mide el rendimiento de inversiones en mercancías reales y se obtiene restando la inflación al interés nominal. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de precios en bienes y servicios de un país. El modelo keynesiano. Modelo de renta de gasto. El consumo. Keynes afirmó que el gasto planeado de las familias en bienes y servicios finales depende directamente del ingreso personal disponible. Supongamos que el ingreso personal disponible es el producto menos los impuestos más las transferencias que el gobierno otorga a las familias. El ahorro es el ingreso personal no consumido, lo que nos dice que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar de las familias siempre debe ser igual a la unidad, por tanto debe ser positivo y menor a 1. La inversión. El gasto deseado en nuevos bienes de capital depende inversamente de la tasa de interés real. Keynes señala que la inversión estaría influenciada por las expectativas sobre el futuro de la economía de los empresarios, lo que vamos a representar mediante un componente autónomo de la inversión. Gasto de gobierno. El gasto de gobierno en bienes y servicios se considera como un factor autónomo que está totalmente desvinculado del nivel de ingreso de la economía, dado que depende de la política fiscal del gobierno. El ahorro y la inversión. Otra forma de mostrar la condición de equilibrio del mercado de bienes en el modelo de la renta keynesiano es en función del equilibrio entre ahorro y la inversión planeados, de la condición de equilibrio entre la producción y demanda agregada planeada. Modelo de la ISLM. El modelo de la ISLM, el mercado de bienes determina el nivel de producción, el cual influye sobre los mercados financieros afectando la demanda de dinero y a su vez esto influye sobre la tasa de interés, el cual afecta el gasto planeado de bienes, básicamente sobre la inversión, por lo que afecta el nivel de producción. En el modelo de la ISLM hay interdependencia entre los mercados de bienes finales cuyo equilibrio está representado por las siglas IS de Investment Equal to Sale y los mercados financieros cuyo equilibrio está representado por las siglas LM de Reference for Liquidity Equal to Money Supply.
La demanda de dinero, cantidad del mismo que la sociedad o agentes económicos requieren para realizar sus transacciones. Los motivos para tener dinero son transacciones, la cantidad de dinero que requieren los agentes económicos para realizar transacciones que se realizan en efectivo. La precaución es el dinero que se tiene disponible para ser usado en emergencias. La especulación es la cantidad de dinero que se tiene para hacer inversiones y que está en función de la tasa de interés. Aumento de la oferta monetaria. Un incremento de la oferta monetaria generaría un exceso de oferta de dinero que la misma tasa de interés requeriría para mantener en equilibrio el mercado monetario, un aumento del nivel de producción. Manteniendo los precios como dados, el nivel de producción y tasa de interés que equilibran los tres mercados se daría el punto de intersección de las nivel de dos curvas ISL y LM. Si la economía está en desequilibrio, los ajustes del nivel de producción y la tasa de interés llevarán a la economía hacia el punto de interacción de las curvas ISLM. Los bancos centrales pueden controlar la emisión primaria mediante tres mecanismos básicos: comprando o vendiendo títulos financieros de alta calidad en el mercado secundario, lo cual se conoce como las operaciones de mercado abierto; otorgando préstamos al sistema bancario, lo que se conoce como las operaciones crediticias; comprando o vendiendo divisas, monedas de otros países, lo que se conoce como operaciones cambiarlas. Cambio de la cantidad de dinero. Estando el mercado de dinero en equilibrio, un incremento de la oferta monetaria desplaza la curva de oferta de dinero, lo que genera la tasa de interés inicial, un exceso de oferta de dinero, lo cual implica un exceso de bonos, o sea, un exceso de oferta de créditos. Ello haría que baje la tasa de interés. Dado que la oferta de bonos es una demanda de créditos y la demanda de bonos es una oferta de créditos, el equilibrio de mercado de bonos implica equilibrio en el mercado de créditos. La tasa de interés es la variable que se ajusta para que el mercado de bonos tienda a un equilibrio. Balanza comercial, balanza de pagos. En la actualidad, todos los países funcionan como economías abiertas, es decir, en mayor o menor medida mantienen relaciones comerciales y financieras con otros países. Este vínculo notorio a través de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios que un país realiza genera una interdependencia que explica por qué las perturbaciones que se producen en un país pueden afectar la producción y el empleo de sus socios comerciales. Ello sucede debido a que, en una economía abierta, las importaciones forman parte de la oferta agregada al tiempo que las exportaciones son un componente de la demanda agregada. Recordemos que la igualdad que refleja el equilibrio global entre oferta y demanda en economía abierta o equilibrio macroeconómico. Y más M igual a C más I más G más X, donde Y más M es el Producto Bruto Interno más importaciones, es el valor de la oferta agregada, y C más 1 más G más X es el consumo privado más inversión más gasto público más exportaciones, es el valor de la demanda agregada. El hecho de mantener relaciones comerciales con otros países implica que el gasto que realiza un país en un determinado periodo no tiene por qué ser igual al total de lo que produce. En particular, podrá suceder que los habitantes de un país gasten más de lo que producen si importan más bienes y servicios de los que exportan. Esto lo pueden hacer endeudándose con el resto del mundo que les financie el exceso de gasto o gastos activos de reservas que tengan acumulados. El gasto está compuesto por el gasto privado y el gasto público. Si es mayor que la producción nacional, deben aumentar las importaciones o bajar las exportaciones. Tengan la posibilidad de destinar su ingreso al adquirir una variedad de bienes distinta a la que se produce en esta economía, dado que pueden exportar parte de los bienes y servicios que producen internamente y adquirir otros bienes y servicios distintos, los cuales son importados. En el largo plazo, sin embargo, el gasto de una economía debería ser igual a su producción, dado que los países no pueden endeudarse permanentemente con el exterior en tanto llega un momento en que hay que pagar las deudas. Para hacerlo, tienen que disminuir su consumo y producir más bienes y servicios de lo que consumen o invierten, generando un superávit comercial. La balanza de pagos es precisamente la cuenta donde se registran las transacciones que un país tiene con el resto del mundo en un periodo de tiempo específico. A grandes rasgos, estas transacciones pueden ser de dos tipos: reales, que son principalmente las referidas al comercio de bienes y servicios, o financieras, que son las relacionadas con los flujos de capital. La balanza de pagos se compone de dos cuentas principales: la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera.
En la balanza de cuenta corriente se registran movimientos relacionados con el intercambio de bienes y servicios, renta y transferencias corrientes, mientras que en la cuenta capital y financiera o balanza de capitales se registran movimientos relacionados con las transferencias de capital y el traspaso de propiedad de activos y pasivos financieros. Las transacciones que se registran en cuenta corriente se agrupan en 4 categorías principales. Bienes, que comprenden las exportaciones o importaciones de mercancías. Los servicios, en este ítem se registran las transacciones, exportaciones e importaciones de servicios de transporte, viajes y otros servicios. Las rentas, en este rubro se registran las remuneraciones pagadas a trabajadores no residentes y los ingresos y pagos de rentas generadas por realización de inversiones, principalmente dividendos y utilidades. Transferencias corrientes. Incluye las transferencias en efectivo entre los gobiernos de diferentes países destinadas a financiar gastos corrientes del gobierno receptor, las donaciones de alimentos, ropa, medicinas, etc. para socorrer a la población, las remesas enviadas por trabajadores emigrantes y las pensiones recibidas desde el exterior por extranjeros residentes en México. Las transacciones que se registran en la cuenta capital y financiera pueden definirse en transferencias de capital. Se producen cuando existe el traspaso de la propiedad de un activo fijo. Por ejemplo, cuando un país dona a otro divisas para financiar una inversión o cuando se perdona una deuda por parte de un acreedor. Saldo de la cuenta corriente. La cuenta corriente incluye, además de las transacciones de bienes y servicios, los movimientos relacionados con rentas y transferencias corrientes. El saldo de la cuenta corriente debe reflejar conjuntamente el comportamiento de estos 4 ítems y se calcula sumando el saldo de la balanza comercial, el saldo de rentas y el de las transferencias corrientes. Si el resultado es positivo, se dice que existió un superávit de la cuenta corriente en el periodo analizado, mientras que si es negativo, se habla de un déficit de la cuenta corriente. Saldo de la cuenta capital y financiera. Si el saldo es positivo, un superávit de la cuenta capital y financiera, ello implica que los residentes de un país vendieron más activos a los extranjeros que los que compraron de ellos y viceversa. En general, el signo del saldo de la cuenta capital es el opuesto al de la cuenta corriente. Si un país tiene un déficit de cuenta corriente provocado porque se importó más de lo que se exportó, el saldo positivo de la cuenta capital y financiera indica que el país tuvo que vender activos o endeudarse para financiarlo. Saldo de errores y omisiones. Errores y omisiones es una partida de ajuste donde se reflejan las discrepancias y estadísticas y las transacciones no declaradas para que la balanza de pagos cierre contablemente. Un saldo positivo de esta partida podría estar evidenciando una entrada de capitales o una salida de bienes del país no declarados, al tiempo que un saldo negativo se asocia con contrabando hacia adentro y o fuga de capitales. Saldo de la balanza de pagos. Coincide con la variación de los activos de reserva en poder de la autoridad monetaria y se calcula como la suma de los saldos de la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera y errores y omisiones. Un saldo positivo, es decir, un superávit de la balanza de pagos, implica que el país ganó medios de pago de aceptación internacional en el ejercicio considerando un saldo negativo. Por su parte, implica que hubo una pérdida de activos de reserva. Comercio internacional y demanda agregada. Exportaciones netas. Las exportaciones netas son la diferencia entre exportaciones e importaciones cuando X es mayor a M, existe superávit y cuando es menor se da el déficit. La balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo. Los residentes son un grupo de instituciones y personas que están identificados con el país. Las transacciones económicas son intercambios de valores. Comprenden transferencias de propiedad de bienes, prestación de servicios y transferencia de dinero u otros activos. Las transacciones económicas internacionales se dan entre residentes de diferentes países. La balanza de pagos se obtiene en un lapso de tiempo, generalmente de un año. Se elabora a partir del principio contable de partida doble. Consiste en que los cargos deben ser iguales a los bonos en un registro contable y que generalmente es similar al que usan las empresas. La balanza de pagos contiene datos sobre exportaciones e importaciones de mercancías, préstamos de dinero por una parte y por otra los gastos de turistas, intereses y dividendos cobrados o abonados. Se divide en 4 cuentas que son cuenta corriente comercial, cuenta de capital, cuenta de errores y omisiones y cuenta de reservas. La cuenta de corriente
Se registra las exportaciones e importaciones totales de bienes y servicios. Incluye principalmente mercancías primarias, como alimentos y combustibles y bienes manufacturados. Además están los servicios, fletes, servicios financieros y viajes y los beneficios, que son las ganancias netas derivadas de las inversiones realizadas en el extranjero que proceden de las inversiones. La cuenta de capital. La balanza de pagos, como su nombre lo indica, debe ser saldada, es decir, los cargos y los abonos deben ser iguales y su saldo debe ser igual a cero. Eso significa que si existe, como se mencionó, debe de estar saldada al final del periodo. La cuenta del capital registró todas las entradas y salidas de capital a corto y largo plazo de un país a los demás países del mundo. Cuenta de errores u omisiones. Es la cantidad de ajustes de balanza de pagos para corregir errores de actividades económicas realizadas por los residentes del país con los de otros países del mundo, tales como narcotráfico, contrabando, economía informal, etc. Cuenta de reservas. Registra y mide la existencia de divisas en un momento determinado. Divisas y monedas extranjeras en poder de un país diferente al que las emite. La balanza de bienes o balanza de mercancías refleja la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes. Si el saldo es positivo, ello implica que en el periodo analizado el país exportó bienes por un monto mayor al que representaron las importaciones para el mismo periodo. La balanza de servicios, de forma similar a la balanza de bienes, la balanza de servicios puede calcularse como la diferencia entre los servicios exportados y los importados. La balanza comercial muestra la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y de servicios. Su saldo, entonces, coincide con la suma de los saldos de la balanza de bienes y la de servicios. Saldo de cuenta corriente. Como se detalla en el punto, la cuenta corriente incluye, además de las transacciones de bienes y servicios, los movimientos relacionados con rentas y transferencias corrientes. El saldo de la cuenta corriente, entonces, debe reflejar conjuntamente el comportamiento de estos cuatro ítems y se calcula aumentando el saldo de la balanza comercial, el saldo de rentas y transferencias corrientes. Si el resultado es positivo, se dice que existió un superávit de la cuenta corriente en el periodo analizado, mientras que si es negativo, se habla de un déficit de la cuenta corriente. Saldo de la cuenta capital y financiera. Agrega los saldos parciales de los distintos componentes de esta cuenta. Si el saldo es positivo, ello implica que los residentes de un país vendieron más activos a los extranjeros que los que compraron de ellos y viceversa. En general, el signo del saldo de una cuenta capital es el opuesto al de la cuenta corriente. Si un país tiene un déficit de cuenta corriente, indica que el país tuvo que vender activos o endeudarse para financiarlo. Efecto multiplicador de las exportaciones. El efecto de las exportaciones en el ingreso nacional depende del tamaño del multiplicador del comercio exterior. El multiplicador de la economía abierta es mayor a 1, pero menor que el multiplicador de una economía cerrada y se debe a que la economía abierta tiene una infiltración extra por importaciones. El multiplicador de la economía cerrada es el inverso de propensión marginal al ahorro. El multiplicador del comercio exterior es el número de veces que un aumento en exportaciones o importaciones afecta al ingreso nacional y a la balanza comercial. Los efectos. La perturbación puede originarse en el sector externo afectando la balanza comercial directa o autónomamente. Este efecto ocurre cuando las exportaciones o las importaciones cambian de manera independiente o cualquier nivel de ingreso. Efectos. También induce un cambio adicional en la balanza comercial mediante sus efectos sobre el ingreso nacional. El efecto global de una perturbación sobre la balanza comercial es la suma de los efectos separados, el efecto autónomo y el efecto inducido. El tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio o tasa de la cual una moneda se intercambia por otra. El tipo de cambio flexible es aquel que deja el tipo de cambio de las monedas a las libres fuerzas del mercado. Los tipos de cambio se ajustan para que la suma de la cuenta corriente y la cuenta de capital sea cero. Tipo de cambio fijo es cuando éste está determinado por una medida fija de cambio como puede ser el oro, o bien cuando por ley se establece el tipo de cambio como se dio en México hasta 1976. La devaluación significa que los extranjeros pagan menos por moneda devaluada o que los residentes del país que devalúa pagan más por las monedas extranjeras. Una moneda se deprecia cuando en un sistema de tipos de cambio fluctuantes resulta menos cara en relación con otras monedas. En cambio, una moneda se aprecia cuando resulta más cara con relación a otras monedas.